comienza el espacio con información sobre temas jurídicos. Derecho a la radio. Con el análisis, la voz y el enfoque de especialistas en el derecho, la aplicación de la justicia y el respeto a los derechos humanos. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, sean bienvenidos a este espacio radiofónico Derecho a la Radio, su programa favorito, que es una producción de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima y que se transmite todos los miércoles en punto a las 19 horas desde la estación de nuestra máxima casa de estudios, Universo FM. Lo hacemos a través de antena, pero también a través de las redes sociales de la Facultad de Derecho Oficial, y de la estación de Universo 94.9 a través de su Facebook. Les invitamos a que sintonicen esta transmisión, que participen con nosotros y que nos planteen sus preguntas e inquietudes a través de las redes sociales. Y bueno, como a través de cada programa se encuentra con nosotros nuestra amiga Bárbara Mancera. Hola Bárbara, buena tarde. Hola, no, qué gusto saludarte a ti y a nuestras audiencias. También hay que recordar que pueden sintonizar la retransmisión de este programa el sábado a la 1 de la tarde en esta estación también de Universo 94.9. Hoy además vamos a abordar el tema poderes constitucionales y elección de consejerías electorales. Así es, Bárbara, un tema muy interesante que ha causado polémica a nivel nacional y que ha sido objeto de análisis de diversos académicos. Y bueno, y qué mejor que para tratar este tema que nuestro invitado de esta tarde. Pero bueno, si estás de acuerdo, iniciamos este programa como tradicionalmente lo hacemos, y es con la intervención del doctor José Ángel Méndez Rivera, quien presenta la sección editorial. Adelante, doctor Méndez, le escuchamos. Buenas noches desde Colima, México. El editorial de hoy es El poder constitucional electoral en derecho comparado. En los países de América Latina hay diversas formas de institucionalizar los órganos electorales, países entre los que destaca Venezuela, al menos en su diseño constitucional, pues rompe con la tradicional división tripartita de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, y agrega dos poderes constitucionales más, el poder ciudadano y el poder electoral. Así, a diferencia de nuestro país, en que el Instituto Nacional Electoral, el INE, tiene carácter solo de órgano constitucional autónomo, en Venezuela tiene el rango de poder constitucional electoral, al mismo nivel que los poderes ejecutivo y legislativo, los que provienen del voto popular partidizado, no ocurriendo así con el poder electoral, que se rige por los principios de independencia orgánica, autonomía presupuestal y despartidización de su órgano de dirección, por lo que los miembros de su Consejo Nacional Electoral son propuestos por organizaciones de la sociedad civil. De tal forma que la Constitución del país sudamericano limita la facultad discrecional que tenía la Asamblea Nacional o Congreso para llevar a cabo los nombramientos de los titulares de dicho poder electoral, el que debe de estar integrado por 5 consejeros no vinculados a organizaciones partidistas, exigiendo que 3 de ellos sean propuestos por la sociedad civil, 1 por las facultades de ciencias jurídicas y políticas de las universidades nacionales y 1 por el poder ciudadano, poder que puede provenir de consulta popular no partidista. Las propuestas deben hacerse ante un comité de postulaciones de carácter técnico e independiente de la Asamblea Nacional, teniendo la Asamblea Nacional Venezolana como poder partidizado solo facultad de aprobar candidatos que le proponga el comité de postulaciones. Sin embargo, y a propósito de la reforma constitucional electoral que se debate en México, no debiera permitirse a poderes partidizados como el legislativo o el ejecutivo participar en el proceso de nombramiento de los consejeros del INE, elevándolo a rango de poder constitucional electoral, quizá con elección popular de consejeros y con candidatos propuestos por organizaciones de la sociedad civil y no por poderes partidizados. ¿Y usted qué opina? Muchas gracias por su atención. Agradecemos al doctor José Ángel Méndez Rivera por la lectura de este editorial. Y bueno, Bárbara, para quien recién sintoniza esta transmisión, les compartimos que abordamos el tema relativo a los poderes constitucionales y la elección de consejerías electorales. Por tal motivo nos acompaña en esta sección de entrevista el doctor Alejandro Wong Meraz, profesor investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas a su espacio. Bienvenido, doctor Wong. Muchas gracias.
a usted, doctor Enoc Morán, ya en varias ocasiones he tenido la oportunidad de participar aquí con ustedes. Saludo a todo su auditorio y siempre, pues bueno, muy dispuesto a platicar, a discutir y a debatir los temas trascendentales que se estén viviendo en este país. Y hoy no es la excepción, con un tema tan álgido que poco a poco se empieza a vislumbrar por dónde se van a ir canalizando esos planteamientos o esas posibles modificaciones. Bienvenido, doctor. Y bueno, aprovechando también la amplia experiencia que tiene usted en estas temáticas, sabemos que en Venezuela existe la función electoral la ejerce un poder constitucional y no un órgano constitucional autónomo, como ocurre en México. ¿Qué opinión o qué implicaciones lleva ello? Bueno, antes de abordarlo, de nada más recalcar que el día de ayer ya se aprobó la reforma legislativa, no una reforma constitucional a la materia electoral en este país. Hoy fue aprobado por la Cámara de Diputados y posteriormente se va a turnar a la Cámara de Senadores. Entonces todavía no es que sea oficial, o sea que ya, pero por ahí va la tendencia. Mire, la división esta tripartita del poder, bueno, surge desde los momentos remotos en que empezamos a hablar de una constitución. La idea de los tres poderes tradicionales, principalmente planteada por Montesquieu, no era una situación de una división, sino de una cuestión de equilibrio de poder. Esa es una versión mucho más hegeliana de que tenemos que encontrar el equilibrio. Y todo el sentido que el poder bien distribuido en estos tres pilares puede soportar cualquier peso. El problema viene cuando se le empieza a cargar más peso a uno de estos pilares, que el Estado constitucional se va a derrumbar como un castillo de naipes. Considero que en esta idea, con estos tres poderes tradicionales, yo creo que son más que suficientes, y sí la importancia de estos organismos constitucionales autónomos. Ya sabemos que no pasó la reforma, pero se está haciendo un debate en el sistema electoral. El problema de introducirlo y dejarlo como un poder constitucional a los árbitros electorales es la misma discusión que se tuvieron los norteamericanos. ¿Quién va a ser el guardián del guardián? O sea, si vamos a estar eligiendo quiénes ellos mismos se van a autoproclamar como triunfadores cuando ellos mismos se organizan su propio proceso electoral. Entonces eso lleva muchas complejidades que no abonan a un Estado democrático constitucional. Yo creo que en lugar de eso lo puede dinamitizar, lo puede pulverizar, porque no se podrían ellos legitimar a sí mismos. Y esa es la importancia de una función, de una organización electoral y de una justicia electoral. Ahora, doctor, justamente como usted lo refiere, ayer se discutió la iniciativa de reforma constitucional en la Cámara de Diputados, efectivamente no fue aprobada. Sin embargo, bueno, ya se aprobó una reforma legislativa, como acertadamente usted lo señaló. Sin embargo, el tema de convertir al INE en un poder electoral, pues pareciera ser que hay voces que todavía lo manejan como una viabilidad, al menos en el futuro próximo. Por lo tanto, la pregunta sería, ¿es viable que en el caso de México se transforme al Instituto Nacional Electoral en un poder constitucional electoral con la misma independencia constitucional que tiene el Poder Ejecutivo o el propio Legislativo? De que se necesita una modificación al sistema electoral, se necesita. El INE, anteriormente IFE, surge precisamente para darle cierta credibilidad a los procesos electorales que se venían desarrollando. Hay que recordar que en México, durante toda su historia del México independiente, se han cuestionado los procesos electorales. Empezando desde el primer proceso electoral que tuvo en México con el general Gómez Pedraza en contra de Vicente Guerrero, se cuestionó ese resultado. La primera elección en México se cuestionó. Obviamente, la reforma electoral de 1994, que es una de las más importantes, que crea precisamente lo que era el IFE, sí, y que en ese momento no tenías toda la autonomía porque el secretario de Gobernación seguía presidiendo el Consejo General del IFE, pero eran consejeros ciudadanos. Y aquí sí quiero hacer una acotación. No sabemos qué tan ciudadanos eran, y ese ha sido el gran debate. O sea, no hay que ser ingenuos
que los que llegan ahí llegan por cuotas de los partidos políticos. Ninguno es un ciudadano como tal, y eso es creer pues en que podemos llegar y un simple ciudadano va a ocupar este espacio. Y le puedo decir nombres de los que en ese momento fue ese Consejo General del IFE, tan reconocido y tan vanagloriado, que luego le salió sus venias partidistas. Estoy hablando de un diputado federal que ahorita es de los de la oposición, un Santiago Krill, que hace casi 30 años decía que él era un ciudadano más, una persona que lamentablemente ya falleció, pero un Alonso Lujambio, ¿sí? Y tenemos a otro, o sea, no es nada más que estuvieran los del PAN, también estaba un Jaime Cárdenas, que hoy es de los partidarios del partido en el poder. Entonces no es cierto que van a llegar ciudadanos, e incluso hasta los mismos jueces electorales, magistrados electorales, todos tienen un nivel de complejidad con los partidos políticos. Entonces, elevarlos a esa situación de que sea un poder constitucional, pues en realidad estás fortaleciendo un órgano que no es ciudadano. O sea, no nos caigamos en esa ingenuidad de creer que son ciudadanos. Son personas puestas por los partidos políticos con mucho poder, como lo tiene hoy el Consejo General del INE. Sí. Claro que sí. Si puede, doctor, profundizar sobre este tema de... Se entiende que los órganos constitucionales autónomos tienen un carácter más técnico que propiamente político, a diferencia de los poderes constitucionales que sí tienen una función mucho más política. Ahora, preguntarle, desde su experiencia, ¿considera que mejoraría la función del INE en el caso de que se convierta ahora en un órgano político y no un órgano técnico como ya lo es? Muchas gracias por su pregunta. Mire, esa es una discusión que es tan novedosa como desde que empezamos a hablar del control del poder, que ese es un debate de la humanidad. ¿Quiénes deben de gobernar? ¿Los que saben o los que representan? Y ese es el planteamiento que se hizo por el propio Platón en el Hipias Menor. Posteriormente, a mediados del siglo XX, con textos como la revolución de los técnicos de un Burkhardt o el fin de las ideologías, te plantean esto. Obviamente no podemos descartar lo de Max Weber en el político y el científico. Existen funciones del Estado que necesariamente tienen que estar personas que representan, ¿sí? Porque no puedes estar alejado de la realidad en la que se esté viviendo una sociedad o una población determinada. Y obviamente existen órganos que sí se necesitan personas técnicas que sepan de esta situación. Yo creo que precisamente esa es la cuestión tan valiosa de los organismos constitucionales autónomos, ¿sí? Por ejemplo, la CRE, el INEGI, el Banco de México, y estamos hoy planteando en relación a los órganos electorales. Si tienen que ser neutros o tienen que ser técnicos o tienen que ser objetivos. Yo creo que tienen que ser objetivos más no neutros. Objetivos me refiero a que todos debemos de saber qué ideología tiene cada una persona que está ocupando ese lugar. Lo que pasa es que durante todo este desarrollo electoral en México se presentan personas que se consideran neutras. Y cuando se consideran neutras, dicen, no, yo no pertenezco a ningún partido político, a ninguna ideología. Y lo que hemos visto en el desarrollo de estos momentos es que al último tienen relación con todos los partidos políticos, solamente con el que está ejerciendo el poder. Hemos escuchado o hemos visto los videos de cómo los presidentes de algunos partidos políticos imponen a las autoridades electorales sus decisiones, ¿sí? Entonces, yo diría que más que ser políticos hay que ser objetivos, más no neutros. ¿Qué significa? Que sepamos qué ideología tiene cada quien, ¿sí? Porque esa no la podemos dejar al lado y que seamos electos precisamente por esa ideología, pero presumimos nuestra neutralidad, que es lo que menos lo tienen estas personas que están ocupando, y eso es lo que precisamente está llevando a la crisis del sistema electoral en este país, donde vemos la venia de todos estos actores en relación con las personas del poder. ¿Sí?
Ahora, doctor, justamente nos quedan 2 minutos solamente para concluir con esta entrevista y la pregunta siguiente sería justamente con lo que usted acaba de concluir. ¿Cómo llegamos a esta crisis de la democracia en México? Mire, ahorita yo creo que se está escuchando mucho, se está tratando de analizar y justificar en pro o en contra de las iniciativas, pero estos son los efectos, más no hemos analizado las causas. Y las causas es que durante mucho tiempo un grupo en el poder ponía y quitaba a las autoridades electorales y no escuchaban a otro sector de los políticos. Cuando se invierten los papeles y los que no habían estado nunca en posibilidad de poner a las autoridades electorales, sí, ahora quieren ponerlos a todos, sin negociar con los otros factores reales de poder, porque ellos nunca fueron escuchados. Y yo, con esto, con lo que siempre he dicho, la famosa frase de Robespierre, cuando está en la guillotina, los carniceros de hoy serán las reses del mañana. Los que antes eran carniceros hoy son reses, y los que durante mucho tiempo fueron reses hoy son carniceros. ¿A qué me refiero? Que ahora los que pueden decidir y que tienen las mayorías quieren imponer a sus candidatos como lo hicieron los otros partidos políticos. El problema entonces está en nosotros, en que no hemos sido una sociedad madura democráticamente para saber elegir, y estamos cayendo en los mismos defectos de la propia democracia, que es criticar, pero más no proponer. Bueno, pues hemos llegado al final de esta entrevista. Agradecemos al doctor Alejandro Wong Meraz, profesor investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, y espero que haya aclarado un poco los cuestionamientos o las dudas que se tenían. Otra vez, muchas gracias al doctor Enoch, buen amigo, no nada más en los radios, sino en lo personal y en los proyectos de investigación que siempre hemos participado. Un abrazo, Enoch. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Continuamos en breve. Y bueno, ahora continuando con el programa, escuchemos la cápsula que nos preparó la maestra Ana Estefany Barrera González. Recordemos, ella es docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, quien nos hablará sobre la relación de los derechos humanos con la biodiversidad. Adelante, maestra, la escuchamos. Buenas tardes. En esta ocasión estaremos conversando de cuál es la relación que tienen los derechos humanos específicamente con la biodiversidad. Y para ello tendríamos que entender qué es el concepto de la biodiversidad. Nos dice la teoría que son aquella diversidad de especies vegetales y animales que viven en un espacio que es determinado. En ese sentido, la biodiversidad posee estrechos vínculos con nuestro goce y disfrute de derechos humanos, ya que la naturaleza nos provee y nos ayuda a satisfacer nuestras necesidades básicas. Por lo tanto, nos permite disfrutar nuestros derechos humanos, como lo son la salud, la alimentación, la vivienda, entre otros. La importancia del vínculo entre la biodiversidad y los derechos humanos radica en que la pérdida de estas especies pone en riesgo la calidad de vida de las personas, ya que la biodiversidad es un gran motor del ecosistema, es un conjunto complejo que nos brinda bienes y servicios ambientales que también potencializan a gran escala nuestros servicios ecosistémicos. En diciembre del 2016, México fue la sede de la tercera reunión de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica, uno de los principales instrumentos internacionales para proteger la biodiversidad. Como lo hemos mencionado, la biodiversidad comprende todas las formas de vida existentes, abarcando las plantas, animales, hongos o microorganismos que viven en un espacio determinado y que tienen una genética que apoya al ecosistema. En este caso, podemos destacar
que existen actualmente entre 5 y 30 millones de especies biológicas, de las cuales solamente 2 millones han sido formalmente descritas. No obstante, la tasa de extinción es acelerada. Estimaciones científicas revelan que 3 especies desaparecen cada hora, 2 cada día y de 18,000 a 55,000 anualmente. Gran parte de la riqueza de estos organismos se concentra en pequeñas áreas. En el caso de México, es uno de los 17 países que conjuntamente alberga alrededor del 70% de especies conocidas. Este rasgo nos posiciona en el segundo lugar de riqueza de especies de reptiles y estamos en los primeros 5 lugares de anfibios, mamíferos y plantas con flores. El término de biodiversidad surgió por primera vez en la publicación de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos en 1988. La variedad de organismos vivos en este planeta ha beneficiado al ser humano desde sus orígenes, ya que nos ha proveído de los medios para satisfacer nuestras necesidades vitales. En este contexto, la pérdida de especies encuentra relación con diversos derechos humanos, como ya lo había referido: vida digna, derecho a la salud, al agua, a un medio ambiente sano, a una alimentación adecuada, una vivienda adecuada. Las personas dependemos directamente de los recursos locales para nuestra subsistencia. En este sentido, las comunidades locales o indígenas son las más sensibles a la pérdida de la biodiversidad. Por lo tanto, el agotamiento de plantas, animales silvestres, son indispensables y por ende afectan a el tema de la nutrición y con ello vulnerar su derecho a la alimentación adecuada. En este caso, lo que nosotros podemos hacer como tips para conservar desde nuestra trinchera la biodiversidad sería no adquirir especies exóticas, mucho menos abandonarlas, consumir productos sostenibles, no extraer plantas de las áreas naturales protegidas y nunca liberar animales domésticos en áreas silvestres. ¿Se fijan qué fácil es que podamos ayudar a la naturaleza? Siguiendo estos 4 tips, pondremos un granito de arena. Gracias. Agradecemos la participación de la maestra Ana Stephanie Barrera González, docente de la Facultad de Derecho, por su intervención. Vamos a despedir este programa agradeciendo los controles a Oscar Segura, en controles de transmisión Alejandra García, el equipo de producción Ángel Méndez, Francisco Mayoral, Reina Andrade, Julio César Llenas Ceballos. Se despiden desde estos micrófonos su amiga Bárbara Mancera y Enoc Morán, porque los miércoles no son lo mismo sin derecho a la radio. Aquí termina esta emisión. Te esperamos la próxima semana en Universo 94.9. Derecho a la radio, una producción de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima.